que nosotros vamos a analizar hoy. Ustedes saben que los tres estados de la materia son el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. El estado gaseoso, que tiene sus particularidades y que vamos a analizar hoy, tenemos un diagrama sobre los estados de la materia que lo vamos a ver reiteradamente. Acá tenemos este diagrama donde las variables es presión, volumen y temperatura. Esas son las que se denominan funciones de estado y determinan el estado en el que se encuentra esa sustancia. Este diagrama, que está hecho en el espacio, es para el agua. ¿Por qué? Porque el agua es la sustancia más analizada y mejor estudiada y que por supuesto es fundamental para la vida. Acá lo que podemos ver es en este diagrama triple el estado sólido, el estado gaseoso y el estado líquido. Y se ven las transiciones. Dentro de esta campana que vamos a analizar, tenemos el equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa. Acá tenemos el equilibrio entre el sólido y líquido, y acá sólido y vapor. Este punto se denomina punto crítico, y vamos a ver que su papel es determinante, mientras que esta otra línea es la línea triple, donde en un punto van a coexistir los tres estados de la materia: sólido, líquido y gas. Ya vamos a volver sobre este diagrama. En realidad, nosotros vamos a trabajar bidimensionalmente, no tridimensionalmente, con diagramas presión-volumen o presión-temperatura, que son de los más interesantes para analizar acá. Este es el mismo diagrama, nada más que tenemos en el plano. Por ejemplo, acá tenemos temperatura, volumen. Acá tenemos presión, volumen específico y presión, temperatura. Son los planos de este diagrama tridimensional que va a ser objeto de análisis por parte nuestra. Vamos a observar, por ejemplo, cómo en el plano presión-temperatura, por ejemplo acá, tenemos este tipo de diagrama donde este punto que les estoy señalando es lo que se considera punto triple. Es un punto donde coexisten los tres estados de la materia: sólido, líquido y gas. Para todas las sustancias, pero por supuesto, cada sustancia tendrá su punto triple. Mientras que este otro diagrama es presión, volumen. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los tres estados de la materia? El sólido, líquido y gas. Fundamentalmente va a estar dada en que si nosotros tenemos el estado sólido y comenzamos a darle energía a las moléculas, estas van a adquirir un cierto grado de independencia. Un cierto grado de independencia al adquirir energía. Van a pasar al estado líquido y finalmente el estado gaseoso, que es el estado de mayor energía cinética molecular, donde las moléculas se mueven casi independientemente una de otra. Por lo tanto, podemos decir que el estado gaseoso es el estado más energético, con mayor energía cinética molecular, pero de la misma manera es el estado más desordenado, porque casi las moléculas se mueven independientemente unas de otras.
mientras que en el estado sólido las fuerzas que mantienen la unión son lo suficientemente intensas como para que el estado sólido tenga forma y volumen propio, mientras que el estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen, adquiere la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Esto va a estar dado fundamentalmente también con lo que nosotros denominamos distancias intermoleculares, es decir, las distancias que existen entre las moléculas en el estado gaseoso son grandes, mientras que en el estado sólido son muy pequeñas, están muy próximas las moléculas unas de otras, y por lo tanto las fuerzas de atracción molecular en el estado sólido son intensas, mientras que en el estado gaseoso son muy débiles. Podríamos decir desde este punto de vista que el estado líquido es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. Las moléculas que componen la materia en el estado gaseoso se pueden mover libremente y en forma aleatoria, chocando permanentemente entre sí y contra las paredes del recipiente. Acá tenemos moléculas de ácido clorhídrico y de amoníaco, que son dos gases. Habíamos dicho, el estado gaseoso es el estado más desordenado de la materia. Entonces, acá tenemos el estado gaseoso con distancias intermoleculares grandes. En la medida que nos vamos acercando al estado sólido, pasando por el estado líquido, las moléculas van adquiriendo energías y por lo tanto las fuerzas de atracción se hacen más intensas que en el estado gaseoso. En el estado sólido, las distancias intermoleculares son muy pequeñas y las fuerzas de atracción molecular son sumamente intensas, lo que hace que el estado sólido tenga forma y volumen propio. El estado líquido como estado intermedio tiene volumen propio, pero no tiene forma, sino que adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Es decir, 1 litro de agua en un recipiente dado será 1 litro de agua, pero adquirirá la forma del recipiente que contiene ese litro de agua. Las propiedades del estado gaseoso. Los gases tienen una particularidad única, que son compresibles, es decir, la compresibilidad. Los líquidos y sólidos no. ¿Por qué son compresibles los gases? Porque las distancias intermoleculares son muy grandes. Por lo tanto, hay mucho espacio entre moléculas y eso hace que uno los pueda comprimir o puedan expandirse según el recipiente que los contiene, de tal forma que nosotros tenemos, por ejemplo, un globo lleno del gas aire y el mismo va a adquirir la forma del globo que lo contiene. Las moléculas de un gas se expanden espontáneamente, tienden a separarse y a aumentar las distancias entre ellas. Ocupan la totalidad del recipiente, es decir, el volumen del recipiente. Como les había dicho, no tienen forma ni volumen propio, toman la forma del recipiente que contiene el gas. Otra de las propiedades es la densidad de los gases, son bajas. Recuerden ustedes que la densidad es cantidad de materia por unidad de volumen. Y si nosotros tenemos pequeña cantidad de materia con respecto al volumen, sus densidades son bajas. Son tan bajas que la densidad de los gases se mide en gramos por litro o gramos por decímetro cúbico, a diferencia del estado líquido y el estado sólido, cuyas densidades se miden en gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso tiene una densidad aproximada
de 1,42, mientras que el oxígeno líquido tiene una densidad de 1,38, pero gramos por mililitros. La del gas es gramos por litro, mientras que el oxígeno sólido tiene una densidad de 1,43 gramos por mililitro o gramos por centímetros cúbicos. Ustedes deben recordar del secundario que la unidad de volumen es litro equivalente a decímetro cúbico, mililitro equivalente a centímetros cúbicos. Las fuerzas intermoleculares, que son fundamentalmente fuerzas de atracción molecular, son débiles, menores que la existente en los líquidos y sólidos, por las distancias intermoleculares grandes. Los gases forman mezclas homogéneas. Una mezcla, por ejemplo, es el aire. El aire está constituido por 21 partes de oxígeno, 78 partes de nitrógeno y una parte de otros gases. El más representativo es el argón. Las partículas de un gas se encuentran en constantes movimientos al azar, chocan entre sí y contra las paredes del recipiente. Acá tienen esta figura de cómo se comportan las moléculas. Los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente originan lo que se conoce con el nombre de presión del gas. Es decir, la presión del gas está determinada por los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Los choques de las partículas del gas contra las paredes del recipiente que lo contienen originan la presión del gas. Estamos hablando de las propiedades del estado gaseoso. A bajas presiones, las moléculas están separadas entre sí por grandes distancias en relación a su tamaño. A bajas presiones y altas temperaturas, el volumen del gas total de las moléculas es despreciable frente al volumen del recipiente que contiene el gas. El estado de un gas queda definido por las variables de estado, que son temperatura, volumen y presión, y por supuesto la cantidad de materia de gas que yo tengo, que tomamos el número de moles. N es el número de moles. Por lo tanto, relacionadas entre sí por una función que puede ser volumen, función del número de moles o cantidad de gas, temperatura y presión. Es eso lo que nosotros vamos a tratar de establecer acá, una relación matemática que explique el comportamiento del gas ante las variables de presión, temperatura y volumen, y siempre manteniendo constante el número de moles, es decir, la masa de gas. En 1600, es decir, en el siglo XVII, Evangelista Torricelli midió la presión atmosférica. ¿Cómo es el sistema? Pues es un tubo donde hay un vacío artificial y tiene acá en este recipiente mercurio. Entonces, la presión atmosférica ejerce sobre el recipiente que contiene el mercurio y sube por este tubo capilar hasta una determinada altura. Este tubo es de 1 metro de altura y sube hasta 760 milímetros, es decir, 760 centímetros. Esa es la presión atmosférica, es decir, la altura de la columna o presión de la columna es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión
que ejerce la atmósfera de la Tierra, es decir, nitrógeno, oxígeno y el gas argón. Esa presión atmosférica, que es una atmósfera, es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. La pregunta que ustedes me pueden hacer es la siguiente: ¿por qué trabajamos con mercurio y no trabajamos con agua? El mercurio tiene una densidad de 13,6 veces superior a la del agua, que es 1 gramos por centímetro cúbico. Quiere decir que nosotros podríamos hacer el experimento de Torricelli con agua, pero necesitaríamos un tubo de una altura aproximadamente de 11 metros. Otra forma de medir la presión del gas es a través de un manómetro. El manómetro es aproximadamente este esquema que ustedes tienen en la pantalla, donde en amarillo está el gas y en gris es lo que ustedes van a determinar. Por lo tanto, tienen una presión de la izquierda y una presión de la derecha. La presión de la izquierda es la presión atmosférica más la densidad del mercurio por G y por H, Rho por G y por H. La presión de la derecha es la presión del gas. Por lo tanto, la presión atmosférica por la densidad del mercurio, que ya les dije es 13,6 gramos por centímetro cúbico, por G por H. G es la aceleración de la gravedad y H es la diferencia de altura. Esa va a ser la presión del gas. Para medir la presión del gas se nos puede presentar este tipo de situaciones, donde tenemos un aparato donde se encuentra un gas y tenemos las columnas antevistas. Y pueden presentarse las siguientes situaciones. Vamos a empezar por el del medio, donde es el caso B, es decir, los dos tubos de las columnas están a la misma altura. Y en ese caso, lo que nosotros decimos que la presión del gas es la presión atmosférica. Siempre sobre este tubo están ejerciendo la presión atmosférica. El caso A, donde tenemos una diferencia de altura, vamos a tener que la presión del gas es inferior a la presión atmosférica. Por eso es que se desnivela la columna. Por lo tanto, la presión del gas más la presión debida a la altura, que se denomina presión hidrostática, es igual a la presión atmosférica. ¿Qué es la presión hidrostática? Es lo que hemos visto hace rato. Rho por G y por H. Rho es la densidad de lo que como estamos midiendo, por G, que es la aceleración de la gravedad, y H es la diferencia de altura. La tercera situación que se nos puede presentar, caso C, es cuando la presión del gas es superior a la presión atmosférica. Y en ese caso, la presión del gas será la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y la presión hidrostática siempre tengan presente que es la presión debido a la diferencia de altura. ¿Cuáles son las unidades de la presión? Recuerden que de física, ¿qué era la presión? La presión es la fuerza que yo ejercía por unidad de área. Por lo tanto, la presión es fuerza sobre unidad de área o superficie. En el sistema internacional, la fuerza es el Newton y el área es el metro cuadrado, por lo tanto la unidad es el pascal. La unidad en el sistema internacional de presión es el pascal. Si la fuerza es el peso de la columna manométrica, vamos a tener que la presión va a ser la fuerza, que es la masa por la aceleración de la gravedad, sobre la superficie transversal.
La masa del líquido manométrico es la densidad por el volumen y el volumen es la superficie por altura. Por lo tanto, la presión, ustedes hacen los reemplazos, será densidad por altura y por G, ρ por G y por H. La unidad en el sistema internacional es el pascal. ¿Y cuáles son los equivalentes? Una atmósfera, habíamos dicho que era 760 milímetros de mercurio. Y es equivalente a 760 torr, porque se denominan torr en honor a Evangelista Torricelli, que es el que primero determinó la presión atmosférica. Y es igual a 1,01 o 0,13, diría yo, bar, o 1013 milibares. Bar es una unidad de presión. Y, por supuesto, si trabajamos con Pascal, que es la unidad en el sistema internacional, es 101,3 kilopascales. Un kilopascal son 1000 pascales. Entonces, teníamos el barómetro de mercurio, tenemos mercurio y tenemos la presión del aire que se ejerce sobre el mercurio, y el mercurio sube hasta los 760 milímetros. Arriba del mercurio hay vacío. Esto no tiene una gran práctica, digamos, acá en la Argentina y en los problemas, pero por si ustedes sepan, en el sistema inglés y en el sistema norteamericano se trabaja en grado Fahrenheit. Nosotros tenemos que un grado centígrado es equivalente a 1,8 grados Fahrenheit. Entonces, en síntesis, ¿cómo es la relación? Pues es muy simple. La temperatura en grados Fahrenheit es la temperatura en grados centígrados por 1,8 grados Fahrenheit sobre grados centígrados más 32. La otra escala para medir es la escala en grados Kelvin, que ya la vamos a analizar. La temperatura en grados Kelvin es temperatura en grados absolutos. Y la temperatura en grados Kelvin es en grados centígrados más 273. En realidad, los problemas con los que vamos a trabajar aplicando las leyes de los gases ideales, lo vamos a hacer en grados Kelvin. A partir de acá, todo lo que vayamos a estudiar dentro de la química va a estar expresado en grados Kelvin, en honor a un investigador que era Lord Kelvin. Leyes de los gases ideales. Acá hay un concepto muy importante, es determinar qué es un gas ideal. Un gas ideal vamos a considerar que es simplemente aquel gas que responde al modelo matemático, es decir, a las leyes de los gases. Ustedes saben que a todo modelo físico se trata de adosar un modelo matemático para tratar de explicar el comportamiento de ese sistema ante las variaciones de las variables del sistema. Por ejemplo, en este caso yo les había dicho que lo que fijaba el estado del sistema era presión, temperatura, volumen ante un número de moles o masa de gas constante. Lo que hemos encontrado es la relación entre esas variables. La primera ley que se analiza y con las cuales ustedes van a realizar muchos ejercicios es la ley de Avogadro. El volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia. Número de moles es cantidad de materia o masa a presión y temperatura constante.
Quiere decir que el volumen es proporcional al número de moles a temperatura y presión constante. Acá aparece una constante de proporcionalidad del volumen con respecto al número de moles. Si yo grafico el volumen en función del número de moles, lo que voy a obtener es una recta que pasa por el origen. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación de una recta, ordenada en el origen. ¿Qué significa esto? Que volúmenes iguales de un mismo gas o de gases diferentes en iguales condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Repetimos, volúmenes iguales de un mismo gas o de gases diferentes en iguales condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Y eso es lógico, porque las condiciones de temperatura y presión van a depender fundamentalmente ese volumen del número de moles, o número de moléculas, si ustedes quieren. Un sistema cerrado, porque si no el gas se nos va, puede ser un pistón que no tenga roce, por supuesto, contiene un determinado gas en su interior y tiene un comportamiento ideal. El número de moles, porque por supuesto la masa de gas es constante, va a ser una relación entre el volumen, el número de moles, la presión y la temperatura. La temperatura va a ser temperatura Kelvin, es decir, temperaturas absolutas. Por eso aparece la T mayúscula. Analizaremos el comportamiento de las variables de estado, presión, volumen y temperatura, tomándolas de dos en dos y veremos cómo varía una de ellas en función de la otra. Es decir, vamos a analizar los procesos a temperatura. Número de moles siempre es constante, masa del gas es constante. Y vamos a variar, vamos a mantener constante, por ejemplo, la temperatura, que es un proceso isotérmico, y vamos a ver cómo varía el volumen en función de la presión. En el otro caso, vamos a trabajar a presión constante, que es una transformación o un proceso isobárico, y vamos a analizar cómo varía el volumen con la temperatura, o la temperatura con el volumen. Y vamos a trabajar siempre manteniendo el número de moles o masa de gas constante y volumen constante, que se denomina transformación o proceso isocórico, y analizaremos cómo la temperatura varía con la presión. Esas serán las tres situaciones de análisis para lo que nosotros denominamos leyes de gases ideales. Lo primero que vamos a analizar es la ley de Boyle-Mariotti, que es un proceso a temperatura constante. Es decir, vamos a ver cómo varía la presión con el volumen. Entonces, por ejemplo, si ustedes sacan, nosotros tenemos acá un tubo con un gas de masa constante y aplicamos una determinada presión. Cuando está en 760 milímetros de mercurio, ese volumen es de 30 mililitros. Cuando la presión que estoy aplicando es mayor, el volumen es de 60 mililitros. Entonces, lo que nosotros observamos es que el volumen es inversamente proporcional a la presión. A mayor presión, menor volumen. El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta a temperatura y número de moles constante. Si el volumen es inversamente proporcional a la presión, nosotros vamos a tener que volumen
por presión en estado 1 es igual a volumen por presión en estado 2. Es decir, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y eso es lógico. Cuando más aumentamos la presión, el volumen va disminuyendo. No se olviden que estamos hablando de gases y los gases tienen compresibilidad. Y recordemos que la compresibilidad de los gases se debe a las enormes distancias intermoleculares. Si nosotros graficamos P por B igual a constante, la presión en función del volumen, lo que obtenemos es una curva de este tipo. Esta curva se denomina hipérbola equilátera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gas a 4 atmósferas de presión. Y por supuesto, el volumen va disminuyendo cuando la presión va disminuyendo. Ustedes ven cómo es inversamente proporcional. La ley de Boole-Mariotti, expansión y compresión a número de moles y temperatura constante, es P por B en estado 1 es igual a P por B en estado 2. Supongamos que tengamos una presión de 1 atmósfera y un volumen 1 de 450 mililitros. Se comprime, aumenta la presión a 1,6 atmósferas. ¿Cuál es el volumen? Aplicamos la ecuación P1 por B1 sobre P sub 2 y nos sale 250 mililitros. Es decir, que al aumentar la presión ha disminuido el volumen. Y eso es lógico. Acá podemos ver en esta gráfica, que no es otra cosa que diferentes valores de presión que van aumentando y cómo el volumen va disminuyendo, porque son inversamente proporcionales. A bajo volumen, alta presión. Volumen elevado, la presión es baja. Ahora, siempre se trata de, en matemática, de encontrar la curva más sencilla para analizar. Y la curva más sencilla es la recta. Entonces tratamos de transformar una curva en una recta. Si nosotros graficamos la presión en la inversa del volumen, nos queda una recta de pendiente K. Y esta curva es transformada en esta recta. La otra ley es la ley de Charles y Gay-Lussac. No se olviden ustedes que estamos trabajando para gases de comportamiento ideal. Es decir, todas estas leyes son aplicables para gases que nosotros denominamos de comportamiento ideal. ¿Y qué es un gas de comportamiento ideal? Son donde las fuerzas de atracción molecular son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque las distancias intermoleculares son grandes. Si las distancias intermoleculares son grandes, la presión del gas es baja. Trabajando, como habíamos dicho, para una masa de gas constante o número de moles constante, la primera ley de Charles y Gay-Lussac está para trabajar a presión y número de moles constantes. Es decir, es una transformación isobárica. Y lo que nosotros tenemos que encontrar es una relación entre el volumen y la temperatura que ya vamos a ver es Kelvin, para número de moles y presión constante. Graficamos el volumen en función de la temperatura y obtenemos una recta. Es decir, que el volumen es igual a una constante K por la temperatura Kelvin.
lo cual equivale que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a T1 sobre T2, a N y P constante. Trazamos la recta. Trazamos la recta y si extrapolamos esta recta, no nos olvidemos que este es el 0, vamos a tener que al eje de la abscisa lo corta en un punto que es menos 273 grados centígrados. Esta es temperatura en grados centígrados y el volumen en centímetros cúbicos o puede ser en litros. Acá tenemos presión de una atmósfera y temperatura que nosotros denominamos, lo que hacemos es trasladar este eje de las ordenadas a este punto de menos 273 grados centígrados. Y obtenemos una nueva escala, este será nuestro nuevo cero, que es la temperatura en grados Kelvin. Y la temperatura en grados Kelvin será la temperatura en grados centígrados más 273. A partir de ahora, todos los problemas que se les planteen a ustedes tienen que trabajar con temperatura en Kelvin en lo sucesivo. Es decir, cuando le den, por ejemplo, 20 grados centígrados, ustedes tienen que decir 273 más 20, 293 Kelvin. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones están hechas para trabajar en grados Kelvin. Están desarrolladas para trabajar en grados Kelvin. Esa transformación, yo les decía que era una transformación de tipo isobárica. Isobárica quiere decir a presión constante, calentamiento a presión constante. Entonces tenemos la gráfica de la carga, presión en función del volumen, y lo que obtenemos para ir del punto 1 al punto 2, esta es la isoterma de la ley de Boyle-Mariotti, T1 y T2, y este sería la isobara para ir del punto 1 al punto 2. Es decir, la relación entre el volumen y la temperatura. La ley de Charles y Gay-Lussac a presión constante, como lo vemos acá, tenemos la gráfica del volumen en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo se va modificando desde A a C? Son isobaras con distintas escalas de temperatura. Esta es temperatura en grados centígrados, esta es temperatura en grados Kelvin, que es una K. La segunda ley de Charles y Gay-Lussac se trabaja a volumen constante y, por supuesto, masa de gas constante. Es la conocida como ley de Charles y Gay-Lussac para procesos isocóricos. Entonces voy a tener una relación de presión con la temperatura directamente proporcional. Si grafico la presión en función de la temperatura, obtengo una recta que pasa por el origen. Por favor, esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Y siempre trabajando a masa de gas constante, número de moles constante. Y por supuesto, como es isocórica, volumen constante. Esa segunda ley de Charles y Gay-Lussac queda desarrollada en la relación, como teníamos la relación de volumen con la temperatura V1 sobre V2 igual a T1 sobre T2, para un proceso a volumen constante, P sub 1 sobre P sub 2 es T1 sobre T sub 2. Es decir, son directamente proporcionales. Acá es lo que tienen en el gráfico, la representación de una isocora, es decir, a volumen constante.
Ahora, lo que vamos a tratar de hacer es combinar esas dos leyes, la ley de Charles y Gay-Lussac para su situación, Isocora o Isobara, con la ecuación de temperatura constante de Boyle-Mariotti. ¿Qué es lo que sucede cuando varían dos estados? Yo tengo acá una isoterma a 300 grados Kelvin y tengo otra isoterma a 600 grados Kelvin. Entonces, sobre esa isoterma yo voy a realizar una transformación a presión constante y también voy a realizar una transformación a volumen constante. El punto 1, que tiene P sub 1, T sub 1 y B sub 2, hasta el punto 2 de P sub 2, T sub 1 y B sub 2, que es isotérmico, B2 es un volumen intermediario y se cumple que, de acuerdo a la ley de Boyle, P sub 1 por B sub 1 es igual a P sub 2 por B sub 2. De 2, donde tengo P sub 2 acá, P sub 2, T sub 1, porque era una isoterma, B sub 2, a 2, donde yo tengo P sub 2, B sub 2 y T sub 2. Este punto 2' es un punto intermediario. Entonces se cumple la ley de Charles y Gay-Lussac, donde voy a tener que el volumen 2 segundos sobre B sub 2 es T sub 1 sobre T sub 2. Combinando ambas ecuaciones, la ley de Boyle con la ley de Charles y Gay-Lussac, y reordenando, obtenemos esta ecuación que se denomina la ecuación de estado de gases. P por B sobre T es constante, igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T sub 2. Esta ecuación es fundamental y es con la que fundamentalmente van a trabajar ustedes. Por favor, siempre tienen que tener en cuenta que las temperaturas están en grados Kelvin. Por lo tanto, cuando ustedes le den la temperatura en grados centígrados, deben transformarla a Kelvin. El proceso sería aproximadamente el siguiente. Al aumentar la presión y manteniendo el volumen constante, la temperatura aumenta. Esa es la ley de Charles. En este otro caso, tengo al aumentar la presión y la temperatura constante, el volumen disminuye. Acá aumento la temperatura a presión constante, el volumen aumenta. Y finalmente, al aumentar el número de moles a temperatura y presión constante, el volumen aumenta. En este ejercicio práctico están puestas de manifiesto las leyes de Boyle-Mariotti, Charles y Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Combinando estas tres leyes tenemos la ley de Boyle, donde el volumen es inversamente proporcional a la presión. P por B es igual a constante. La ley de Charles y Gay-Lussac, donde el volumen es directamente proporcional a la temperatura, a presión y número de moles constante siempre. Entonces, en este caso, tengo que B1 sobre B2 es igual a T1 sobre T2. La ley de Avogadro, que habíamos dicho que el volumen era proporcional al número de moles, a P y T constante, nos queda esta ecuación donde el volumen es proporcional al número de moles, a la temperatura y la presión. Y acá va a aparecer lo que R, que se conoce con el nombre de constante universal de los gases. ¿Qué es R? R
Si ustedes ven, es P por B sobre T igual a constante. Esa constante, cuando la presión sea de una atmósfera, la temperatura sea de 273 Kelvin, 0 grados centígrados, sobre el volumen ocupa 22,4 litros un mol de gas. Si ustedes multiplican y hacen las operaciones, les va a salir el valor de F, que es 0,082 atmósfera por litro sobre grados Kelvin mol. ¿De dónde sale ese 0,082? De nuevo les vuelvo a repetir, es la presión, que es una atmósfera, por el volumen molar, que es 22,4 litros, sobre la temperatura, que es 0 grados centígrados, 273 Kelvin. La ecuación que nos va a quedar es esta, P por B igual a NFT, que es la que ustedes deben recordar, donde N es el número de moles, masa de gas sobre el peso molecular. P por B es igual a NFT, F es la constante universal de los gases, igual a P0, que es una atmósfera por el volumen cero, que es 22,4 litros sobre la temperatura cero, que es 273 Kelvin. Cuando ustedes hacen esa operación, les va a dar 0,082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Eso es una constante, se denomina constante universal de los gases. Cambia únicamente cuando cambian las unidades. Por ejemplo, ese 0,082 atmósfera por litro sobre grados Kelvin mol es equivalente, por ejemplo, a 8,31 joule sobre mol Kelvin o 1,987 calorías sobre mol Kelvin. Ya vamos a trabajar prácticamente con esta R y esta ecuación que es fundamental. Desde ya, uno de los valores de F lo deben recordar y tendrá que ser 0,082, que es el más práctico. Entonces, ¿cómo pueden escribir ustedes? P por B es igual al número de moles, N es igual a la masa de gas sobre masa molecular, el peso molecular del gas, por F y por T. Si nosotros pasamos el volumen para acá, nos queda masa, gramos, sobre volumen, que es densidad. Entonces tengo que presión por peso molecular es igual a la densidad por F, que es la constante universal de los gases, y por la temperatura. Bueno, yo lo que quisiera pedirle es lo siguiente. Como estamos muy adelantados en la teoría respecto a la clase práctica, voy a concluir acá la clase